Buenas gente, hoy vamos a ver el arte marcial conocido como Kalaripayattu o en su abreviación Kalari, que es como lo voy a llamar yo en este vídeo. Bien, desde el origen de los tiempos los humanos han estado en constantes luchas y peleas y pues se han tenido que preparar para ello. Pero para referirnos a un arte marcial no solo es un sistema de combate, sino también una faceta espiritual, siendo el Kalari el primer arte marcial de la historia, con técnicas de alrededor de 3000 años antes de Cristo, pero siendo considerado arte marcial propio alrededor del siglo V antes de Cristo. Además es el padre de las artes marciales indias y posteriormente del Kung Fu de China. Sus principios filosóficos se basan en el Atma Sipai, el espíritu manda al cuerpo, que es un principio común del Kung Fu, y el Bura Trupa Chandral. El adversario es vencido retornando contra él su propia fuerza, principio común del Jiu-Jitsu. El término Kalaripayattu vendría a significar practicando las artes del campo de batalla. Y bueno, como siempre, empecemos por la fundación y la historia. Bien, este arte marcial fue practicado originariamente por los guerreros de Kerala para mejorar sus habilidades de combate, ya que las disputas entre los nobles indios se resolvían en torneos. Se dice que fue creado por el santo guerrero Sage Parasurama, quien fue adorado como un dios, ya que tuvo un enojo tan fuerte con los Kshatriyas, que es la casta de los reyes, que realizó intensísimas matanzas contra ellos. Tiempo después recibió un hacha de Shiva, de quien aprendió métodos de guerra y habilidades para matar a todos los militares de la India, uno por uno. Según las escrituras populares, mató a 24 generaciones de Kshatriyas y fue con el que se formó el Kalaripayattu. Repito que esto es una leyenda popular y no hay gran evidencia de ello, la verdad. Bueno, ahora hablando del entrenamiento que tienen, el Kalaripayattu se practica dentro de un Kalari, que es una arena similar a un dojo. Las medidas estándar del Kalari son de 10 metros de largo, 10 metros de ancho y 5 de alto, y el suelo siempre es de arena. Esta arquitectura en forma de cápsula se presenta como la mejor para los climas húmedos y tropicales que hay en Kerala. El Kalari se categoriza en dos estilos distintivos: el estilo del norte y el estilo del sur. El estilo norteño presenta movimientos de cuerpo muy elaborados, pero ligeros, mientras que el sureño son movimientos muy rápidos y poderosos. Para entrenar al Kalaripayattu existen 4 niveles diferentes que se van escalando. En el primer nivel, el Meitari, solo se realizan ejercicios individuales y sirven para ganar flexibilidad y musculatura, elasticidad en las articulaciones. Bueno, en sí, una fase de preparación corporal que es muy común en los estilos chinos. El segundo y tercero, el Koltari y el Angatari, se realizan por parejas y en ellos se utilizan barras de madera cortas y largas, también espadas y escudos. Luego, en el último nivel, el Bedrunkai, ya por fin se toca la lucha cuerpo a cuerpo, sin armas, entre dos contrincantes. Bueno, antes de echar mano sobre las técnicas de cuerpo a cuerpo, echémosle un pequeño vistazo a la gran gama de armas que tiene el Kalari, que desde luego no se queda corta, que digamos. Empezando con armas de madera, con puñales, sables, bastones y escudos. Las de madera son más para principiantes, ya que desde luego no son mortíferas, pero luego están las armas de metal, que ya son armas reales que destacan la espada látigo, sables, escudos y varas. Hay muchísimas armas, pero tampoco quiero marear con tanto nombre y simplemente es un pequeño vistazo. Y todos estos combates se hacen simulados, ya que un combate real sería realmente peligroso. Y es muy común las demostraciones de combate con estas armas, ya que son bastante vistosas. Finalmente, llegando con las técnicas de cuerpo a cuerpo, que como dije anteriormente se dan en la última fase de entrenamiento de los practicantes, destaca mucho el control corporal, o más conocido como grappling, y se suele utilizar una guardia lateral con un centro gravitatorio bajo. Pero esta guardia la usan siempre, estén o no usando un sparring de patadas. Y hablando de estas patadas, las patadas son siempre altas
y de carácter ofensivo, es decir, no usan patadas bajas o patadas de carácter defensivo. También están muy presentes los puntos vitales, que se golpean o se agarran para causar gran efecto en el adversario. Suelen ser puntos de unión de vasos sanguíneos, ligamentos y circuitos nerviosos. Y desde luego en este arte marcial les encantan los agarres y las llaves. Finalmente me gustaría culminar con una conclusión, y es que su interés crece exponencialmente y son muchos los turistas que quieren vivir en directo este arte. Aunque sea actualmente una forma de espectáculo con acrobacias y combates simulados, para los que practican Kalari, sin embargo, es más que un trabajo. Es una filosofía de vida que les da disciplina y una superación constante. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Me ha costado recopilar información, ya que no es muy conocido este arte marcial y he tenido que hacer deducciones. Votar qué os ha parecido el vídeo, suscribiros y darle al cencerro para más entregas así. Un saludo y hasta la próxima.